Imagina gigantes que una vez dominaron los océanos, portando historias y leyendas, y que un día, ¡puff!, desaparecieron, dejados a la merced del tiempo y las vastas aguas de nuestro planeta. Existen barcos que una vez fueron gigantes que dominaron los mares. Sin embargo, a pesar de su grandeza, fueron abandonados, dejados a la deriva. Estos navíos que en su momento representaron la cima de la ingeniería y el poder humano, terminaron envueltos en misterio y decisiones cuestionables. ¿Qué llevó a estas maravillas náuticas a su declive? ¿Por qué fueron dejados atrás? Te prometo que las respuestas te sorprenderán y quizás te hagan cuestionar lo que creías saber. Antes de que nos sumerjamos en estas profundidades, te pido que apoyes este viaje con un like, que te suscribas a Top Wizards Inc. y que actives las notificaciones. Juntos, vamos a desenterrar secretos que las olas han intentado borrar. Empecemos. 5. El SS America Star. Su historia está plagada de cifras astronómicas, fechas clave y controversias que lo llevaron de la grandeza al abandono. Lanzado en 1939, este barco era el epítome del lujo y la elegancia. Pero ¿cómo terminó este gigante del mar abandonado y olvidado? El mundo estaba al borde de una guerra devastadora, pero en los astilleros de Newport News, Virginia, nacía una maravilla de la ingeniería, el SS America. Con 220 metros de eslora, era una declaración de poder y sofisticación. Su construcción costó la asombrosa cifra de $8 millones de la época, un valor que en la actualidad superaría los $150 millones, ajustado por inflación. El SS America no era un barco cualquiera. Fue el favorito de estrellas de Hollywood, políticos y la alta sociedad. Viajar en él era un símbolo de estatus, con boletos que oscilaban entre los $150 y $350, dependiendo de la clase y el alojamiento. Cifras que para la época eran realmente altas. Pero no solo de fiestas y cenas lujosas vivía este transatlántico. Su verdadera esencia se mostraría poco después. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el SS America fue reclutado para servir a su país. Ya no transportaba celebridades, sino valientes soldados. Estos momentos, sin duda, marcarían uno de los capítulos más heroicos y emocionantes en la vida de este barco, costando al gobierno de los Estados Unidos millones de dólares en mantenimiento y operación. Una vez finalizada la guerra, el SS America volvió a la vida civil, pero comenzaron las polémicas. En los años 60 y 70, a medida que la competencia y los costos operativos aumentaban, mantener el barco se volvía una tarea titánica. Su operación costaba alrededor de $1 millón al mes, una suma que con el tiempo se volvió insostenible. El SS America, una vez símbolo de grandeza, comenzó a luchar por mantener su lugar en el mar. Y es que como todo en la vida, incluso las leyendas tienen su final. Luego vino el plan de 1994, convertir al SS America en un hotel flotante en Tailandia. El proyecto tenía un presupuesto estimado de $70 millones, una suma colosal, especialmente para un barco que ya tenía más de medio siglo de antigüedad. Pero en un giro dramático del destino, mientras era remolcado hacia su nuevo hogar, una tormenta lo rompió de sus amarras y lo llevó a encallar en las costas de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Este evento desató una gran polémica. ¿Quién era el responsable del accidente? ¿Cómo se permitió que un barco tan valioso y con tanto patrimonio se perdiera de esta manera? Las aseguradoras, las compañías de remolque y las autoridades se vieron envueltas en una batalla legal que duró años y costó millones en disputas. Y ahí permanece hasta el día de hoy, un recordatorio de una era pasada. Lo que una vez fue una joya de la corona marítima, ahora yace abandonado como una sombra de su antiguo yo, pero aún majestuoso y desafiante. El SS American Star es ahora un destino para aventureros y fotógrafos que buscan capturar su melancólica belleza. Algunos dicen que por las noches, si prestas atención, puedes escuchar los ecos del pasado, las risas, los bailes y el bullicio de una época dorada. Una época en la que el SS America era el rey de los océanos. Y ahora, un desafío para ti. Si tuvieras la oportunidad de invertir en un proyecto para rescatar y restaurar un barco histórico como el SS America, ¿lo harías? ¿Crees que la nostalgia y la historia pueden tener un valor real en el mercado actual? Déjanos tu opinión en los comentarios. La historia del SS America es un testimonio de cómo el tiempo cambia todo,
pero también de cómo ciertas cosas, ciertas historias, permanecen en el corazón y la memoria para siempre. Aunque ahora descansa en el olvido, el legado del SS América vive en cada foto, en cada recuerdo y en cada historia compartida. 4. MV Lyubov Orlova. Inaugurado en 1976 en Yugoslavia, este barco recibió su nombre en honor a la famosa actriz soviética Lyubov Orlova. Durante muchos años, fue el buque insignia, conquistando las aguas gélidas del Ártico y llevando a turistas a parajes impresionantes. Sin embargo, con el paso de los años y a raíz de múltiples traspasos de propiedad, su estrella empezó a apagarse. Iniciemos con los costos. Durante su construcción en Yugoslavia, el MV Lyubov Orlova representó un gasto significativo, diseñado para ser el buque insignia de los cruceros rusos. Cada detalle, desde los lujosos interiores hasta la robusta estructura exterior, apta para el Ártico, supuso un costo mayor que el de los cruceros convencionales de la época. Sin embargo, la visión era clara. Se esperaba que el retorno de la inversión proviniera del auge del turismo de lujo en las gélidas aguas del norte. Con el paso de los años, y especialmente hacia la década de 1990, las cosas comenzaron a cambiar. La competencia en la industria de cruceros se intensificó. Otros barcos, con tecnologías más avanzadas y menos costosas en términos de mantenimiento, entraron en escena. El Lyubov Orlova, que requería constantes renovaciones para mantenerse a la par, empezó a drenar recursos. El presupuesto anual destinado solo al mantenimiento y a la modernización comenzó a superar por mucho los ingresos generados por los viajes. El punto de inflexión llegó en 2010. Durante una parada en Terranova, Canadá, el MV Lyubov Orlova fue retenido debido a una serie de deudas acumuladas. La tripulación y el propietario abandonaron el barco, dejándolo a la merced del frío y del tiempo. Pero la historia no termina ahí. 2 años más tarde, se tomó la decisión de remolcarlo a República Dominicana para desmantelarlo, pero el mar tenía otros planes. Durante el traslado, las inclemencias del tiempo rompieron las cadenas que lo ataban al remolcador, y el Lyubov Orlova quedó a la deriva, perdido en el inmenso Atlántico Norte. Rápidamente, este barco sin tripulación se convirtió en leyenda, un coloso a la deriva perdido en la inmensidad del océano. Muchos comenzaron a llamarlo el barco fantasma. Los meses pasaban y las especulaciones crecían. Historias de señales misteriosas y avistamientos en la niebla se tejían entre los marineros y los entusiastas del mar. Algunos decían haber oído ecos de radios antiguos provenientes de la nada. Otros juraban haber visto su silueta a la distancia, emergiendo fantasmagóricamente entre la bruma. Lo cierto es que a pesar de varios intentos por localizarlo, nunca se logró determinar con precisión su paradero final. Algunos expertos sostienen que, dadas las condiciones marítimas y el estado del barco, probablemente haya terminado en el fondo del océano. Otros, en cambio, creen que podría continuar a la deriva en algún rincón remoto del Atlántico. 3. MS World Discoverer. La fascinante historia detrás del MS World Discoverer. Imagínate a ti mismo explorando regiones remotas, navegando por mares desconocidos y siendo parte de una aventura en un crucero de lujo. Esa era la promesa del MS World Discoverer, un barco que durante años fue símbolo de exploración y aventura. Construido en 1974 en Alemania, con un costo que ascendió a varios millones de dólares de la época, tenía una longitud de 87 metros y una capacidad para 127 pasajeros y 56 tripulantes. No era un crucero común y corriente. El MS World Discoverer era especial. Fue diseñado para la aventura, equipado para navegar por las aguas heladas de la Antártida, pero cada travesía tenía un presupuesto operativo muy alto. Sin embargo, la verdadera sorpresa financiera llegó en abril de 2000. Navegando por el estrecho de Sandfly, en las Islas Salomón, el MS World Discoverer encontró un obstáculo, un inmenso arrecife no cartografiado en los mapas. El impacto fue inevitable. El barco sufrió un grave daño irreparable, inclinándose peligrosamente. Las consecuencias económicas fueron inmediatas. La reparación del barco habría requerido inversiones multimillonarias, y el costo de la evacuación segura de todos a bordo no fue menor. Se estimó que entre daños, rescate y pérdida de ingresos futuros, la cifra total perdida superó los $10 millones. Aunque no hubo heridos gracias a la evacuación oportuna,
La polémica no tardó en aparecer. ¿Quién debía hacerse responsable de los gastos? ¿Por qué el arrecife no estaba en los mapas? Las aseguradoras, la empresa operadora y las autoridades locales se enredaron en debates que se prolongaron por años. El intento de rescate y recuperación del MS World Discoverer resultó ser demasiado complejo y costoso. Finalmente, fue declarado pérdida total. Ahora yace inclinado en el estrecho de Sunfly, donde se ha convertido en una atracción turística, generando ingresos para la región. Sin embargo, muchos argumentaban que estos ingresos deberían destinarse a recompensar los daños ambientales causados por el naufragio. Con el paso del tiempo, el océano y la selva han comenzado a reclamarlo. Se ha convertido en un misterioso y melancólico paisaje, un monumento a la aventura humana y a la impredecibilidad de la naturaleza. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Crees que las reliquias como el MS World Discoverer deberían ser rescatadas y restauradas a pesar de los altos costos o dejadas como monumento de épocas pasadas? Déjame tu opinión en los comentarios. 2. SS United States. En el vasto mundo de la historia y la ingeniería marítima, hay un barco que no solo deslumbra por su tamaño y diseño, sino también por las cifras que lo rodean. El SS United States es un barco que en su esplendor representó la cumbre del lujo y la innovación, pero que también se vio envuelto en una maraña de números y debates. En 1938, en pleno auge del periodo naval y con un mundo en creciente tensión, Estados Unidos decidió invertir en un proyecto colosal, el SS United States. Tuvo un costo de construcción de $78 millones, financiado en gran parte por el gobierno estadounidense. El objetivo: crear no solo un barco de lujo, sino un símbolo del poder y la superioridad tecnológica. Este titán de 302 metros, en 1952, en su viaje inaugural, cruzó el Atlántico en un tiempo récord de 3 días, 10 horas y 40 minutos, logrando una velocidad promedio de 35.59 nudos. Con este logro, ganó la prestigiosa Blue Ribbon, un honor otorgado al transatlántico de pasajeros más rápido en cruzar el Atlántico. Esto no solo fue un logro técnico, sino también una excelente publicidad, lo que aumentó su demanda y, por ende, los ingresos generados por cada travesía. Sin embargo, el esplendor no duraría para siempre. A pesar de los ingresos y la fama, el barco enfrentó costos operativos crecientes. Con el tiempo, el mantenimiento, la modernización requerida y la competencia, especialmente de la aviación, comenzaron a hacer mella en sus finanzas. Para 1969, tras más de 800 travesías y habiendo transportado a más de 1 millón de pasajeros, los números simplemente no cuadraban. Los costos de operación superaban a los ingresos, llevando al SS United States a cesar sus operaciones y fue retirado del servicio. El titán del mar, que una vez generó millones en ingresos, ahora generaba millones en pérdidas. Desde entonces, el barco ha cambiado de manos varias veces y ha estado atascado en varios lugares, incluido un largo periodo en Filadelfia. A pesar de su estado de abandono, el barco ha sido objetivo de múltiples esfuerzos de conservación. Varios planes han sido propuestos para su renovación o reconversión, desde convertirlo en un hotel flotante o un centro de convenciones, hasta restaurarlo para su uso original como transatlántico. Aunque el futuro del SS United States sigue siendo incierto, su impresionante legado y su simbolismo como ícono de una era dorada de los viajes transatlánticos siguen vivos en la memoria colectiva. El SS United States es un testimonio de que, en el mundo de la ingeniería y la navegación, el éxito no solo se mide en hazañas y récords, sino también en números. 1. HMS Queen Elizabeth. El HMS Queen Elizabeth no fue solo un gigante del mar, sino un titán financiero. Imagina desembolsar cifras estratosféricas para crear una maravilla naval y luego, después de años, abandonarla. Hoy nos adentramos en la sorprendente trama económica detrás de este coloso. 1913 fue un año clave. El Reino Unido invirtió una suma asombrosa para lanzar el HMS Queen Elizabeth. Esta embarcación no solo representaba poder militar, sino una declaración de liderazgo naval y tecnológico. Los costos de diseño y construcción superaron con creces a los de cualquier otro barco de su época. El HMS Queen Elizabeth fue testigo y protagonista de momentos históricos cruciales, desde la batalla de Gallipoli hasta las operaciones en el Mediterráneo. No solo demostró su potencia en combate,
sino que también acumuló gastos operativos significativos. Cada misión, cada modernización, cada reparación tras enfrentamientos, sumaba al desembolso financiero destinado a este buque. Con la llegada de los años 30 y 40, mantener a la HMS Queen Elizabeth a la vanguardia requería constantes modernizaciones. Se destinaron presupuestos millonarios para adaptarlo a las nuevas tecnologías y amenazas. A pesar de las inversiones, nuevos barcos, más modernos y económicos en su operatividad, comenzaron a eclipsarlo. A finales de los años 40, enfrentando un entorno financiero restrictivo y con un barco que ya no era económicamente viable mantener, la flota británica tomó la decisión de retirarlo. Lo que desató debates fue el siguiente paso. En lugar de desguazarlo o convertirlo en un monumento, se decidió abandonarlo en un remoto astillero en Escocia. Los costos asociados a desmantelarlo superaban, según fuentes, el valor residual del buque. El coloso de acero, que una vez navegó gloriosamente por los océanos, ahora yacía estático, olvidado por muchos, pero no por todos. Historiadores, entusiastas y aventureros visitaban el lugar, atraídos por la majestuosidad del buque y las historias que aún parecían resonar en su estructura oxidada. El HMS Queen Elizabeth es más que un recordatorio de la grandeza naval. Es un testimonio de cómo las decisiones económicas pueden determinar el destino de algo tan poderoso. Su abandono generó debates, desde el gasto inicial para su construcción, los presupuestos de mantenimiento, hasta los costos potenciales de su recuperación o desguace. Conociendo los inmensos costos involucrados en la vida del HMS Queen Elizabeth, ¿consideras que el Reino Unido tomó la decisión correcta en abandonarlo? ¿Qué habrías hecho tú con este gigante financiero y naval? Esta es una de esas historias que nos hacen reflexionar sobre el valor real de las cosas y cómo las decisiones de hoy pueden tener un impacto duradero en el futuro. Así que la próxima vez que veas un barco abandonado o cualquier vestigio del pasado, tómate un momento para reflexionar sobre las historias que podría contar, las vidas que tocó y los momentos que vivió. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pasado marítimo y esperamos que te haya brindado una nueva perspectiva sobre estas maravillas olvidadas. Si te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo más con nosotros, te agradecemos que nos dejes un like, que te suscribas a Top Wizards y claro, que actives las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas exploraciones. ¡Hasta la próxima!